¿Puedes poner, por favor, la definición, Anita? Mire, el mensaje de esta mañana o de esta tarde se llama honra. Así se llama. Y la palabra honrar está ahí definida. Le pedí a Anita que la escribiera para que todos estemos pensando en lo mismo. No, si yo pienso en honra y usted piensa en honra y el otro hermano piensa en honra, estemos en canales diferentes. ¿Qué significa honrar en la perspectiva de nuestro Dios hacia Él? Mostrar respeto, consideración, reconocimiento y sujeción a Dios por medio de acciones intencionales. Usted no puede honrar a Dios de chiripa, por casualidad. No lo pensaba, pero ya se dio. No, usted tiene que tener una intención definida. Voy a honrar a mi Dios. Entonces, ¿qué significa honrar? Dígamelo usted. Bueno, ahora con la definición como base, tengo dos historias que compartirle a usted. Dos historias de dos siervos de Dios. Un siervo de Dios es del Antiguo Testamento. Es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tiene que decirnos algo tocante a la honra a nuestro Dios. Mire, tenemos que ir a la Biblia para poder entender la historia. ¿Podrías colocar el primer pasaje, por favor, hija? Mire, por favor, lo voy a ir leyendo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. La palabra Silo se refiere a una ciudad donde estaba edificado el templo, no el de Salomón, sino otro. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué es lo que está pasando? Estos jóvenes se llamaron Ofni y Fines, fueron hijos de un sacerdote y ellos estaban efectuando el sacerdocio, pero son descritos como hombres impíos que no tenían el conocimiento de Jehová. Se puede estar en el servicio de Dios y estar en esa condición de impiedad y de desconocimiento de Dios. Parecería contradictorio, pero no lo es. Así sucede. Yo he sabido de misioneros que han salido como misioneros al campo misionero sin conocer a Dios. Estando allá o después de regresar de allá, porque fracasaron, es que aceptan a Cristo. Se puede, o sea, sucedió en aquella ocasión y sucede también en nuestras épocas. Siguiente pasaje, por favor. Y entonces las cosas están así, pero Dios no se queda callado. Y entonces Dios envía
a un mensajero para hablar no con los jóvenes, sino con el sacerdote Elí. Se lo envía a él y mira lo que le dice: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Al estarle hablando a Elí, está haciendo referencia a Aarón, al hermano de Moisés, a la tribu de Leví, que Dios eligió. Esa tribu la tomó para sí, para que le sirvieran en el sacerdocio. Por eso le está diciendo: no me manifesté yo a tu padre. Luego, fíjate lo que dice: ¿por qué? Ya aquí es el reclamo hacia Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Sabes lo que significa hollar? Es pisotear. ¿Por qué has pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos, porque hasta la Biblia describe que Elí era un hombre obeso, pesado, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, fíjate nada más las palabras que Dios le dice. Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Algo que Dios estableció, pero se perdió. Mas ahora ha dicho Jehová. Fíjate cómo el Señor retrocede: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo. No se refiere a que va a quedar manco, es una expresión. Y el brazo de la casa de tu padre, de modo, fíjate, que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Fíjese nada más esta situación tan terrible. Dios ofreciendo a este sacerdote un privilegio tan grande como oficiar al Señor en el tabernáculo, y no lo toma, no lo valora, y consciente de las cosas que estamos leyendo. Eso parece aquella gente que toma la vida cristiana y no valora la gran salvación que Dios nos ha dado. No valora el hecho de haber recibido la vida eterna. No valoran el hecho de haber sido rescatados de una condenación por siempre. Toman la vida cristiana a la ligera, sin seriedad. Este sacerdote perdió su privilegio por la forma en que trató a Dios. La forma en que trató a Dios. Tú no puedes tratar, o no debes de tratar, a Dios a la ligera, ni las cosas que tienen que ver con Dios a la ligera, y acomodar las cosas a tu criterio.
como hacía esta gente. No, no, dame carne cruda para poderla asar. No, ya cocida, ya no, no la que queremos. Y manipulaban las cosas a su antojo. Y hay gente en la iglesia cristiana que toma la vida cristiana y la acomoda a su antojo. Y tienen razonamientos, según ellos, muy poderosos. Pero fíjate nada más en esta triste historia de este hombre llamado Elí y sus hijos Ofni y Fines. ¿Puedes seguir, por favor? Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quienes la oyere le retiñirán ambos oídos. Será algo tan fuerte que va a haber confusión y conmoción de todo lo que está escuchando, y se refiere a lo que le iba a pasar a Elí, porque vino esa palabra que leímos hace unos momentos, pero parece que las cosas continuaron sin mayor reacción de parte de Elí, y entonces tiene que nuevamente mandar otro emisario. En este caso es Samuel. Entonces sigue, por favor. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí tomó una posición: primero mis hijos, primero mi familia, primero mi comodidad, primero las cosas que no se muevan, que donde están, que hacer cambios. Y fíjate: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Fíjate qué terrible, cómo llegan las cosas a un extremo, pero no por causa de Dios, sino por causa de la gente que no toma con seriedad las cosas que Dios le da gratuitamente. Dios te ha dado a ti y a mí vida eterna y un evangelio maravilloso y una relación con Dios que debe estar por encima de todas las relaciones. ¿Será que tú has puesto la relación con Dios por encima de todas tus relaciones? ¿O haces acomodos a tu antojo? Tus hijos, tus tíos, tus parientes, tus compadres, como sea. Acomodas la vida que tú tienes con Dios a tu manera, para satisfacer tus propios caprichos y principios y pensamientos y lo que son tus planes. Dice allí: la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, o sea, del tabernáculo. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pues sí, claro, ni modo que iba a llegar con esa palabra a su jefe, a su superior, al sacerdote. Y fíjate que Dios dice esto y así con toda soltura, ¿no? Ciertamente él tenía temor. Y entonces llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Y entonces aquí viene una maldición: así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y entonces Samuel le tiene que soltar. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y fíjate la reacción de Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esa fue la reacción. ¿Qué comunican esas palabras? Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
¿Qué se proyecta en esas palabras? Indiferencia, frialdad, como dirían en México, me vale, me vale. O como dicen los jóvenes, ajá, sí, ajá, cuando el papá le da algún consejo, ¿no? Ajá, sí, ajá. No puede ser esto, hermano. Yo honro a los que me honran, le dijo a Elí a través del siervo que le envió. Pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando tú acomodas, o yo acomodo, las cosas a nuestra conveniencia, para nuestra satisfacción, para que las cosas se hagan como yo quiero y no como Él quiere. ¿Qué nos estaba compartiendo Mariano hace rato? Que la vida no se trata de ti ni de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Qué es lo que sustenta tu vida ahorita en este momento? Dios es quien te sustenta. Es Dios quien te sustenta. Por esa razón estamos aquí. Podríamos ya no estar. A Él le debemos todo, todo. ¿Qué es lo que Él merece? Honra. Esa es la honra. Esa es la primera historia. Está un poquito triste, ¿no? ¿Sí? ¿Los dejó deprimidos? ¿Sí? Están así medio apachurrados. Bueno, vamos a ver otra historia. Miren nada más el primer pasaje que tenemos aquí. Y ya no es el sacerdote Elí, sino el siervo de Dios, Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, el siervo de nuestro Dios. Dice ahí: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí ya está una persona diferente. Tenemos que ver a Jesús de Nazaret como hombre, no como Dios Hijo, sino como el Hijo encarnado, viviendo como tú y yo y como yo. ¿Tenía que ir al baño al Señor Jesucristo? Pues claro que sí. ¿Y tenía que comer? Pues claro que sí. ¿Y se tenía que bañar? Pues claro que sí, como uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? El anterior, hija, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No era independiente, no era autosuficiente. No hago yo las cosas conforme yo quiero y hay que el Padre me alcance a donde pueda alcanzarme, sino lo que ve hacer al Padre, eso es lo que Él hace. Siguiente pasaje, hija. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Siguiente, por favor. A ver. Es Juan 6:38, hija. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad? ¿O resulta que no vinieron? A todos nos gusta hacer nuestra voluntad, hermano. Pero si has entendido que las cosas tienen que ver con Dios, que todo depende de Él, entonces ya no es cuestión de que hago yo mi voluntad. Tengo que checar si la voluntad, si lo que yo quiero hacer está en concordancia con la voluntad de Dios. En este caso, el Señor Jesús está diciendo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Miren lo que dice Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo
Fíjate, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estamos checando cómo el Señor Jesucristo le rindió honor a su Padre. Estamos checando eso. Checamos cómo Elí no honró a su Dios y todo lo que le sobrevino. Estamos checando cómo el Hijo, el Señor Jesucristo, está honrando a su Padre. Cómo lo honra haciendo su voluntad. Cómo lo honra dependiendo de Él para decir las cosas o para hacer las cosas. Una dependencia muy fuerte. El siguiente, que está en el versículo 31, fíjese lo que dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, ¿qué dice? Así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Yo creo que tú y yo conocemos muchas cosas del Señor que no hacemos. No estamos en la posición de Jesús. Como el Padre lo dice, así yo lo hago. Como el Padre lo dice, pues está muy bien, pero yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Y entonces justificamos las cosas, como Elí justificó a sus hijos y su propio proceder. El siguiente es Juan 15:10, ¿no? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjate cómo honraba el Señor Jesús a su Padre. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces ahí vemos cómo el Hijo estuvo en una constante honra hacia su Padre. A mí, yo no sé si a ti te viene ese pensamiento, pero ¿cómo pudo el Señor Jesucristo hacer eso? De estar frenando lo que dice o lo que quería decir y estar esperando que el Padre le diga. Eso se llama sujeción. Eso se llama sujeción. Eso se llama reconocimiento. Yo estoy aquí para no hacer mi voluntad sino la tuya. Entonces, aunque yo quiera decir cosas, pues se detiene. Y el Señor Jesús estuvo en esa constante dependencia. Ahora, en el caso de Elí, el Señor a través del profeta le dice: yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian. No está diciendo que el que desprecia no cree en Dios. No está diciendo que el que desprecia no sirve a Dios. No está diciendo que el que desprecia no lee la Biblia. No. Sí, nada más que en todo ese comportamiento hacen las cosas como la persona quiere y no como Dios quiere. Y ahí está el grave peligro. Ahí está el grave peligro de creer, de que tú creas que lo que tú estás haciendo Dios le da palomita, 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 palomita. Si tú lees la historia con cuidado de Elí, yo creo que debe de incentivarse algo muy sano, que es el temor de tu Dios. Tiene que haber en tu corazón temor de tu Dios. Tiene que haber en tu corazón amor por tu Dios, para que entonces le puedas dar la honra. Si tú amas a tu Dios y temes a tu Dios, no te será difícil honrarlo. No te será difícil. Si tú acomodas tu relación con Dios y medio lo amas y medio lo temes, pues por eso haces lo que tú haces. Justificas las cosas que tú justificas, porque medio lo amas y medio lo temes. Yo espero que esto abra tus ojos, de todos nosotros, abra nuestros ojos y nos demos cuenta que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Todos creemos que Dios es amor, pero todos creemos que Dios es justo. ¿Has leído la frase que dice que Jehová no justificará al malvado? ¿Quién es el malvado? Aquel que toma las cosas de Dios a su propia conveniencia y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Al fin que Dios me ama. Y sí, la gente que está en el infierno, Dios no lo ha dejado de amar.
Dios es amor, pero su amor no evita el juicio. Dios amó a su Hijo, lo amó y lo ama y lo seguirá amando, pero cayó el peso sobre él, y él le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. No es posible. Y el juicio llegó. Jesucristo fue hecho pecado. Sí, Dios es amor, sí, pero Dios es justo y no justificará al malvado. Si tú haces las cosas como Elí, eres un malvado. Si yo hago las cosas como Elí, soy un malvado, porque entonces acomodo a Dios a mi conveniencia. Ahora fíjate por favor la honra que el Padre le da a aquel que le honra. Dijimos que yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian, ¿cuál es la frase? Repite: serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora vamos a ver Mateo 28, 18. Fíjate nada más, estamos aquí viendo cómo es que entonces el Padre Dios reacciona hacia su siervo Jesús de Nazaret. El Señor Jesús de Nazaret estuvo en este mundo, llegó al Calvario, entregó su vida, y entonces dice aquí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué el Padre no le dio toda la potestad cuando se bautizó? Porque era necesario pasar todo el ministerio, llegar a la cruz, ser sepultado, resucitar. Ahora sí, hiciste lo necesario, me honraste, ahora yo te honro. Y ahí está: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El siguiente, por favor. Está hablando de Cristo, mira: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Siguiente. No, estamos en Efesios 1, 20. Es del 20 al 23, te lo anoté ahí. Entonces leo: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Por qué hizo esto el Padre? Porque el Hijo le honró hasta el último momento. Y entonces estamos leyendo lo que el Padre hace: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y el Señor lo sienta en los lugares celestiales sobre todo lo que ya vimos. Veamos lo que dice Filipenses. Fíjate por favor lo que dice ahí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y leamos todos esto por favor: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así el Padre honra a los que le honran. Todo lo que Cristo estamos viendo no es producto de su condición de hijo, sino es producto de su condición de siervo, honrando a su Dios y a su Padre, nuestro Dios y nuestro Padre. Veamos por favor lo que dice Hebreos.
fíjate lo que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate lo que dice, hasta donde he leído, está en su condición de Dios Hijo. Pero dice aquí ya en el aspecto terrenal: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué sucedió? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ese lugar de honra de tener a Jesús de Nazaret ya exaltado, ¿a qué se debe? Tocando el tema, a que Jesús honró con acciones determinadas, definidas, claras. Yo estoy aquí para honrar a mi Padre. En esta vida estoy para honrar a mi Padre, y a eso se dedicó de manera intencional, lo cual para ti, para mí, debe ser un ejemplo. Puedes poner Hebreos 2:9. Mire qué hermoso pasaje este. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. A Jesús, no dice Dios Hijo, está diciendo a Jesús, coronado ¿de qué? De gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí vemos nuevamente la honra que el Padre le dio. Y finalmente, en cuanto a cómo Dios honra a los que le honran. Pasemos, hija. Y vino, se refiere a Jesucristo, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? En el capítulo 4 se postran delante de la majestad, aquel que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 4 se postran ante ese bendito ser, el Padre. Pero ahorita, ¿ante quién lo hacen? Ante Jesucristo. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, fíjate el canto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. O sea, no solamente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, sino que ahorita ya están muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos millones? Eso yo no lo sé. Que decían a gran voz, ¿qué es lo que dirá esa gran multitud? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, fíjate, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ¿qué es lo que van a decir? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué obtuvo esta honra el Señor Jesucristo? Porque honró a su Padre, siendo obediente, estando sujeto, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, prefiriendo la voluntad del Padre a la suya. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo
es algo que tú y yo tenemos que aprender. No sea como yo, sino como tú. ¿Cuántas veces has dicho que sea como yo y no como tú? Sí, tal vez te has especializado en eso. Que sea como yo y como tú, y no como tú. Voy a ir a la iglesia, no, que sea como yo, no como tú. Voy a ir acá, no, que sea como yo y no como tú. Me están requiriendo esto, no, que sea como yo y no como tú. Y no, y es la historia de la iglesia. Por eso hay tanta tibieza, por eso hay tanta apatía, por eso la iglesia no avanza, porque la gente maneja las cosas como Elí. Está sirviendo, está creyendo en Dios, sí, creo en Dios. Sí, asisto a la iglesia, sí, él asistía al tabernáculo, sí, cómo no. Pero hago las cosas como quiero y no se le da honra al Señor. He tratado de dar a entender a través de este mensaje que la honra debemos de verlo o debemos de verla como un principio del reino de nuestro Dios, como un estatuto al que debemos de ajustarnos y como una ley inquebrantable a la que el Señor mismo está ceñida o ceñido, porque Él dice: yo honro a los que me honran, yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay un pasaje en la Escritura que dice lo siguiente: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aquí este pasaje se está refiriendo al rey David. Y este pasaje será cumplido en el tiempo del reinado del Señor Jesucristo en el milenio. De acuerdo a ciertas escrituras, en el tiempo del reinado del Señor Jesucristo, los justos del pueblo de Israel serán resucitados y estarán disfrutando de las promesas que Dios les anticipó en su vida. Y llegará el momento en que el rey David, al igual que los justos del pueblo de Israel, resuciten y entonces vivan en ese milenio todo lo que Dios les prometió en su tiempo de vida. Y hay escrituras que hablan de que el rey David reinará juntamente con Jesucristo. Entonces será en ese momento cuando el rey David reciba la honra que el Padre tiene preparada para él, porque el rey David en su tiempo terrenal, él honró a nuestro Dios de una manera muy singular y Dios tiene para él esta honra que está descrita en los versículos que les acabo de leer. También hay otra dirección de la honra. No solamente Dios espera que honremos, que le honremos a Él y que a su vez Él nos honrará a nosotros y que los que lo desprecian serán tenidos en poco, sino también hay otro aspecto. Les voy a leer una palabra que está en Romanos 13, versículo 7. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto quiere decir que hay en nuestras relaciones interpersonales estructuras a quienes tenemos nosotros que honrar, a personas que tenemos que honrar. Por ejemplo, los pastores, los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los profetas,
tienen que recibir una honra de parte del pueblo, de parte de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los ha establecido en ese puesto de dignidad. Cuando tú honras o yo honro a una persona que está puesto en autoridad, yo estoy honrando al Dios a nuestro Dios que lo puso en ese puesto de dignidad. Pero no solamente a los que están en un puesto de servicio como el que acabo de mencionar, sino también a nuestros propios hermanos. La forma en que tú tratas o yo trato a mi hermano, a mi hermana, yo también allí le estoy mostrando a Dios cuánto lo honro al tratar con honra a mi hermano, a mi hermana, aunque ellos no tengan un puesto de dignidad en la iglesia. Pero también honro a mi Dios cuando honro a los hermanos que tienen algún ministerio específico en la iglesia. Así que si tú y yo observamos este, esta, este principio del reino de Dios que se ha convertido por parte de Dios en un estatuto, dad a Jehová la honra debida a su nombre, es un estatuto y es una ley divina inquebrantable. No hay forma que podamos alterarla. Yo espero que esta reflexión sea de mucha utilidad para ti y que tú tengas como un principio de tu vida honrar, honrar a todos. En el caso, por ejemplo, de una ley gubernamental, tienen que ser honrados. Si tú has sido o yo he sido personas que nos burlamos de los presidentes y que los criticamos a los presidentes, a los gobernantes, a los presidentes municipales o a cualquier persona que esté en un puesto de eminencia, eso es pecado. Ante Dios es pecado y tú y yo tenemos que arrepentirnos de ello. Y si hacen mal las cosas, pues ciertamente eso no es correcto, pero no te da a ti ni a mí la autorización para burlarnos de ellos, para estar hablando mal de ellos. Debemos de corregir ese comportamiento. Recuerda que la honra es un principio del reino, es un estatuto establecido en el reino y es una ley inquebrantable. Ahora ya vimos la historia de Elí y la de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Ahora hablemos de tu historia, tú y yo. ¿Cómo está tu historia? Cuando Dios te analiza a ti o a mí, cuando Dios te analiza a ti y a mí, Él estará diciendo: esta hija, este hijo en verdad me honra. Este hijo, esta hija en verdad me honra. Estos hijos no me honran. Estos hijos no me honran. ¿Qué es lo que dice la frase? Serán tenidos en poco. No me gustaría yo estar en esa posición y que tú estés, de ser tenido en poco. Y déjame leerte unas palabras que el Señor dio. Este anuncio se los digo para que no tengan pensamientos que no. Si usted nos ve a los pastores checando nuestro celular o a Mariano, es porque estamos checando cosas que están escritas en el celular, no porque estamos viendo el Facebook o cosas por el estilo. Mira lo que dice, lo que nos dijo el Señor: yo soy el creador de toda carne, en mi mano está el poder del universo, ante mí se doblará toda rodilla. Es conveniente rendirme ese honor en la celebración. Recuerden el Salmo 95, 6 y 7, que dice: venid, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor,
porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos ovejas de su prado y el pueblo de su mano, algo así por ahí dice. Entonces ahí está la invitación: venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué es lo que tienes tú y yo que hacer al estar aquí en la celebración? En algún momento te debes de arrodillar ante tu Dios. En algún momento te tienes que postrar ante tu Dios. El pasaje dice varias razones por el cual hacerlo. Primero, porque es nuestro creador. Luego porque es nuestro pastor. Luego porque somos el pueblo, somos su pueblo. Con esas tres razones nosotros podemos agregarle más ya en el Nuevo Testamento. Pero tú y yo, hermano, somos animados a darle la honra a quien la merece. Si tú dices y vienes acá, no, eso no tiene que ver conmigo, a mí eso no se me da, pues es tu decisión, hermano. Pero nosotros te estamos invitando a que honres a tu Dios. Y dice, es conveniente, luego, si ustedes me honran, yo los honraré, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y sacó la cita que leímos ahí en el caso de Elí. Fíjate más, dice más: cuando tú me honras, fíjate nada más lo que dice, abres mi corazón para también darte honra, porque yo honro a los que me honran. El honrarme debe ser una ocupación consciente de mis hijos, y deben de gozarse en ello y poner todo su empeño en hacerlo. El honrarme como su Dios es algo que se les exhorta en las Escrituras, y deben pensar detenidamente en cómo hacerlo. No debe ser algo casual, sino intencional. Y debes preguntarte, ¿cómo quiere mi Dios que le honre? ¿Cómo quiere mi Dios que le honre? Debes indagar en la Escritura cómo se te orienta al respecto. Encontrarás ejemplos de quienes me honraron aún a costa de sus propias vidas. Jesucristo, los amigos de Daniel mismo, por ejemplo, e historias de quienes no lo hicieron. En la Biblia encontraremos esos dos aspectos, y termina diciendo: tú dame la honra que merezco, y yo también te honraré en esta vida y en la venidera. Y yo también te honraré en esta vida y en la venidera. Aquí dice, debes indagar en las Escrituras, en cómo se puede adorar a Dios, honrar a Dios. Yo me di a la tarea de facilitarles el trabajo a ustedes. Soy pastor y esa es mi debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Buscar el beneficio de la oveja. Y aunque estoy ahí en la noche viendo, son las ovejas, hay que ayudarles. Yo ya tengo aquí 16 formas de cómo honrar a Dios. ¿Quisieras tenerlas? Para quienes tengan interés, las voy a enviar en Vendré Otra Vez. Si tú no estás en Vendré Otra Vez, pues sí, no vas a tenerlas. Pero quienes están en Vendré Otra Vez, se los voy a enviar. Son 16 formas de honrar a Dios con sus textos respectivos. Hay más textos, pero yo puse pues nada más los más elementales para que vayamos avanzando. Así que, hermano, ¿cómo crees tú que debemos de terminar esta celebración? Honrando a nuestro Dios. Venid, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado. No te tenemos que estar empujando para que honres a Dios. Debe ser ya parte tuya. El que al venir a la celebración le debe de dar la honra a quien lo merece. Desde mi punto de vista, como Amado López Fuentes, un individuo mexicano, yo tengo todas las razones del mundo para honrar a mi Dios. No solamente por ser mi Dios, sino porque ha hecho tanto por mí y estoy tan consciente de lo que ha hecho en mí y en mi familia, que Él merece la honra. Nadie me tiene que estar empujando. Nace de mi corazón el honrarlo.